casi o buenas tardes ya a las 12. ¿Me escuchan bien? Por favor, alguien que me conteste. Sí, profesor, se escucha bien. Perfecto, gracias. Bien, esta clase de hipotensores y anticonvulsivantes en realidad la vamos a circunscribir en el plano de analizar el tema de embarazo y antihipertensivos, considerando, ¿no es cierto?, que el tema de fondo es el manejo adecuado de la hipertensión y eventualmente preeclampsia, eclampsia. En este plano, recordemos, por ahí debe estar esto, que la hipertensión arterial, como una elevación permanente, ¿no es cierto?, de la presión arterial, es un fenómeno eh, bastante prevalente en la realidad chilena. Nosotros aproximadamente tenemos un 30% de hipertensos en nuestra población, y eso significa que tenemos hipertensos muy jóvenes y además cuando aumenta la edad, aumenta la frecuencia de la enfermedad, de tal manera que es un tema relevante. Vamos a ver que eso tiene importancia vital para ustedes. Se definen tres tipos de hipertensión: la hipertensión esencial o primaria, que es multifactorial, habitualmente tiene un fuerte componente hereditario, es decir, de padres o abuelos hipertensos, ¿no es cierto? Lo más probable es que hayan hipertensos, digamos, sumándose a la familia. Está la hipertensión secundaria por enfermedades renales, hormonas, corticoides, vasoconstrictores, antigripales, ¿no? En esta época. El uso de drogas, estimulantes, anfetamina, cocaína, etcétera. Y por supuesto la que es de máximo interés para ustedes, la hipertensión gestacional. Recordemos también que cuando hablamos de presión arterial, estamos hablando de un equilibrio adecuado, ¿no es cierto?, entre dos fenómenos tremendamente importantes, que es el gasto cardíaco referido al volumen de sangre que se moviliza por cada latido y la frecuencia cardíaca. Eso significa, ¿no es cierto?, que a mayor frecuencia cardíaca, hasta cierto punto, ¿no es cierto?, puede aumentar la presión. Y el otro elemento de esta ecuación es la resistencia periférica, es decir, el calibre de las arteriolas. Esto significa, ¿no es cierto?, que pueden estar más contraídas o dilatadas. Si hay una contracción, una vasocontracción, obviamente va a aumentar la presión. Y al revés, si hay una vasodilatación, va a disminuir la presión. Y este juego, ¿no es cierto?, está permanentemente eh, realizándose en gran medida bajo el control del sistema nervioso autónomo. Así también cuando hay elementos de otro tipo, como puede ser cambios en el volumen circulante, alteraciones, digamos, en el control renal, especialmente de electrolitos, sodio, puede esto cambiar. Y así entonces, nosotros cada vez que tomamos la presión, estamos en el fondo tomando una foto de cuál es el nivel, ¿no es cierto?, de la presión arterial de la paciente. Eso hace necesario que si hay dudas respecto a los niveles de presión, haya necesidad, ¿no es cierto?, de hacer varios controles, e incluso en horarios distintos, eventualmente un control de 24 horas, que llamamos un holter de presión. El diagnóstico de hipertensión es muy importante porque esto se vincula a complicaciones.
sea en el embarazo, ¿no es cierto?, que es el área de ustedes, o en la hipertensión esencial o secundaria, puede causar graves consecuencias a nivel cardiovascular y, por supuesto, también a nivel de la circulación cerebral, accidentes vasculares encefálicos, etc. Y yéndonos más ahora al tema embarazo, evidentemente la hipertensión gestacional es la que domina esto, pero, no es raro que hoy por hoy tengamos pacientes hipertensas en tratamiento o sin tratamiento que se embaracen. De manera que podemos tener, ¿no es cierto?, un fenómeno hipertensivo, a veces incluso no diagnosticado, y al cual se le agrega el embarazo. Y en el caso de la hipertensión, ¿no es cierto?, en la embarazada, tiene el problema de que pueda desarrollar una preeclampsia, ¿no es cierto?, con proteinuria e incluso complicarse con una eclampsia al final. Esto hace que nos enfrentemos a lo que están viendo en pantalla, que es una serie de pacientes donde está la hipertensión gestacional, ¿no es cierto?, pero también las otras alternativas de complicaciones, y pudieran estar sobre una hipertensión crónica que ya tenía la paciente. Hoy tenemos eh, personas de la edad de ustedes hipertensas en tratamiento, y puede evidentemente, ¿no es cierto?, estar ahora embarazada y tener que asumir el manejo de los dos temas. Evidentemente, como ustedes saben, el punto de corte son las 20 semanas de embarazo, pero en realidad hay que tener bastante, diría, presente el hecho de que una persona, ¿no es cierto?, eh, embarazada puede tener una historia de hipertensión que hay que eh, hacer una buena anamnesis, ¿no es cierto?, buenas preguntas para poder aclarar si pudiera ser incluso, ¿no es cierto?, un fenómeno hipertensivo superimpuesto a una eh, hipertensión previa. Eh, la hipertensión gestacional, de acuerdo, les pongo estas tablas, están en inglés, en realidad son las normas internacionales que se usan para esto. eh, en edades gestacionales de mayor de 20 semanas, ¿no es cierto? Y presiones que al pasar de los años han sido cada vez más estrictos los niveles, en términos de los milímetros de mercurio de que estamos hablando para la hipertensión. Así ustedes ven, ¿no es cierto?, que eh, esto de 140-90 milímetros de mercurio, hasta hace algunos años atrás era considerado absolutamente normal. Ya, ¿no es cierto?, no es tan así hoy por hoy. En las normas que le mencionaba internacionales de hipertensión, a cualquier edad, cualquier hipertensión que se acerque a cifras de este tipo, ya es indicación de tratamiento. Así entonces, los distintos tipos de hipertensión, gestacional, leve, severa, eh, con preeclampsia, eclampsia o la crónica, ¿no es cierto?, estaba instalada al principio del embarazo, evidentemente requiere un abordaje eh, inmediato, un control de la paciente, ¿no es cierto?, para que no vaya a evolucionar hacia complicaciones eh, de, de suma gravedad. ¿Qué manejo entonces se hace en estos pacientes? La hipertensión leve, que aparece en el embarazo, es
controlar, ¿no es cierto?, si es necesario farmacológicamente o más algunas indicaciones no farmacológicas, control de peso, control del aporte de sodio, actividad física controlada, etcétera, y mantener cifras tensionales en rangos los más cercanos, ¿no es cierto?, en rigor a los 130, máximo 89 top. Las guías europeas han sido un poquito más laxas que las americanas. Nosotros habitualmente nos guiamos por las guías americanas, norteamericanas en este sentido. De manera que eh, debe ser tratado sin lugar a duda aquella paciente que tenga una presión igual o superior a 140 milímetros de mercurio en la sistólica y 90, ¿no es cierto?, en la diastólica. La embarazada que ya tiene una hipertensión preexistente, ¿no es cierto? La idea es que obviamente se maneje con mucha rigurosidad ese tratamiento y cuando hay comprometido algunos medicamentos, como son los inhibidores del eje renina, aldosterona, estos sean cambiados. Vamos a repetir esto por los efectos, digamos, colaterales. Los fármacos de elección aquí en Chile y en el resto del mundo son lo que ustedes ven ahí en azul, ¿no es cierto? Eh, Metildopa, labetalol, bloqueadores de canales de calcio y eventualmente hidralazina. Lo importante es que este tipo de medicamentos están asequibles en todas partes, son baratos si es que eventualmente, ¿no es cierto?, se tenga que eh, comprar y que la posibilidad, ¿no es cierto?, de que sean bien tolerados por la paciente es real. O sea, normalmente no dan efectos adversos significativos. En una hipertensión más grave, puede ser, dependiendo, ¿no es cierto?, de las condiciones en que consulte la paciente, puede ser necesario, ¿no es cierto?, el uso incluso de medicación inyectable, con el fin de poder controlar la hipertensión. En eso vale el uso del abetalol o por la vía oral, ¿no es cierto?, bloqueadores de canales de calcio, metil-2. Esa es como la norma internacional. Aquí, digamos, les repito, se manejan con las mismas fármacos. En las crisis hipertensivas, es decir, cuando pasamos a preeclampsia grave o eclampsia y hay riesgos de hemólisis, eh, problemas en plaqueta, en enzimas hepáticas, como ustedes saben, obviamente la paciente debe ser siempre hospitalizada y debe considerarse el parto, ¿no es cierto?, como un elemento terapéutico, con el fin de poder evitar que este fenómeno se mantenga en una escalada ascendente con riesgo, ¿no es cierto?, eh, importante. En estos casos, con la paciente hospitalizada en condiciones de unidad de cuidados intensivos, puede ser necesario incluso el manejo con un potente, quizás el más potente vasodilatador que tenemos en uso, que es la nitroglicerina. ¿Mm? De tal manera que son pacientes que deben manejarse en condiciones de paciente crítico. Respecto a los fármacos propiamente tal, les mencionaba yo el labetalol, que desde hace algunas décadas está prácticamente en todas partes disponible. Es un fármaco beta bloqueador, eso significa que interactúa con receptores adrenérgicos beta. Acuérdense, estos receptores están en corazón, también
hay que señalar que pueden estar en otras partes del organismo, pero evidentemente los relacionamos, especialmente los beta 1 con el corazón y los beta 2 especialmente, ¿no es cierto?, asociados a bronquios. Acuérdense el uso, digamos, de estos receptores en el manejo del asma y también, ¿no es cierto?, en el manejo de parto prematuro, ¿no es cierto?, en útero maduro. Además, el abetalol tiene una gracia, que tiene un efecto vasodilatador, o un efecto bloqueador alfa 1. Entonces, repetimos, receptores alfa 1 están en las arteriolas y eso vasodilata. Efecto beta 1 que nos interesa actúa, ¿no es cierto?, a nivel cardíaco y eso significa que bajamos el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, por lo tanto estamos influyendo a nivel del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Volvamos atrás, la definición de presión arterial era gasto cardíaco por resistencia periférica, es decir, el calibre. Este fármaco nos actúa en dos niveles, corazón y resistencia periférica. Tiene una vida media de 2,5 a 8 horas, atraviesa la barrera placentaria, la pasa a la leche también y obviamente puede destacar entre las reacciones adversas la aparición de bradicardia, ¿cierto? Un pulso lento que es parte, como ya sabemos, del efecto, ¿cierto? Actúa a nivel cardíaco para esos fines, disminuir, ¿no es cierto?, la frecuencia cardíaca. El labetalol inyectable lo vamos a usar, ya vimos, en condiciones más bien críticas y pueden, ¿no es cierto?, en pocos minutos tener una respuesta satisfactoria. Si no es así, se puede repetir, ¿no es cierto?, eh, la dosis cada 5 minutos hasta no exceder los 200 miligramos. Y eso significa tener un control bastante eficiente en una paciente hipertensa, embarazada, que esté presentando cifras tensionales muy elevadas, superiores a 160, 110. Respecto a fármacos de uso oral, tenemos, ¿no es cierto?, metildopa, que ya lo mencionamos, y un fármaco muy parecido, lo que se usa menos, que es la clonidina. Estos fármacos tienen una acción de disminuir, inhibir la liberación de noradrenalina desde una actividad sobre el sistema nervioso central. En los núcleos del tronco cerebral donde se libera, ¿no es cierto?, eh, adrenalina y se controla el sistema nervioso central adrenérgico, área postrema, locus ceruleus. Entonces, este fármaco, metildopa o la clonidina, que es más potente, van a actuar a ese nivel. No actúan a nivel periférico, no actúan entonces a nivel ni cardíaco ni de los vasos sanguíneos, sino que a nivel central, disminuyendo la actividad adrenérgica, porque no hay liberación de noradrenalina. ¿Eso qué significa? Que el paciente, ¿no es cierto?, la paciente va a tener una caída de la actividad adrenérgica, por lo tanto va a tener menos estímulos, ¿no es cierto?, cardíacos, menos actividad de noradrenalina sobre los vasos sanguíneos, se va a vasodilatar, etc. Eso entonces genera algunas reacciones adversas que hay que estar también atento a ver cómo evoluciona la paciente, desde somnolencia, bradicardia o algunos otros efectos periféricos. En general, hay que
dejar claro de que la paciente debe cuidarse a propósito de que va a tener más tendencia a la hipotensión, la baja de la presión. Respecto a los bloqueadores de calcio, estos son fármacos de acción en los vasos sanguíneos donde antagonizan entonces la entrada de calcio para la contracción muscular del músculo liso. Eso significa, ¿no es cierto?, que el vaso sanguíneo se dilata y sea administrado vía oral o sublingual, el efecto en pocos minutos, ¿no es cierto?, se va a producir, va a disminuir la resistencia periférica, va a bajar la presión. Para algunos pacientes es bastante notorio este efecto y va a generar eh, una cefalea por la vasodilatación, un dolor tipo jaqueca, digamos. Por la vasodilatación, baja la presión, normalmente hay una respuesta adrenérgica que acelera el corazón para poder nivelar, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay taquicardia. Y después de varios días o semanas de uso, puede aparecer un poco de edema en los tobillos, edema malleolar, por el efecto vasodilatador. No es un efecto tóxico, digámoslo así, sino que es propio del efecto vasodilatador. El nifedipino, entonces, o estos bloqueadores de calcio, son una alternativa que en uso muy conocida, lleva muchas décadas en uso, de manera que hay bastante experiencia en términos de el efecto favorable que tiene. La otra alternativa que también ya mencionamos, ¿no es cierto?, que es la hidralacina. Este es un fármaco también muy antiguo, eh, un, un vasodilatador que baja la presión, entonces, porque reduce también el calcio disponible, ¿m? Por un mecanismo distinto al anterior. En este caso se supone, ¿no es cierto?, que hay menos actividad en los sarcómeros del músculo liso vía óxido nítrico, que es un potente eh, vasodilatador. Eh, Son frecuentes también, en este caso, las reacciones adversas vinculadas a cefalea, especialmente al principio del tratamiento, porque baja la presión, hay una respuesta compensatoria de taquicardia, de manera que a veces los pacientes pueden quejarse, ¿no es cierto?, que sienten palpitaciones. Se han descrito también fenómenos nauseosos en relación al uso de la hidralacina y a largo plazo, cuando estamos hablando de meses o más de tratamiento, pudieran haber algunos fenómenos similares a los que se ve en una enfermedad autoinmune que se llama lupus. No es un lupus propiamente tal, pero se parece, por eso se le llama lupus-like. Entonces pueden aparecer algunas manchas en la piel, pueden aparecer algunos fenómenos, ¿no es cierto?, en los exámenes de laboratorio que orientan a que pudiera estar presentando la paciente algún fenómeno autoinmune. Em, lo que importa entonces es recordar que tenemos todas estas alternativas para el manejo, ¿no es cierto?, de una paciente hipertensa que tengamos, ¿no es cierto?, la necesidad de mantener el tratamiento o instalar un tratamiento. Dejamos, les repito, entonces al margen aquellos fármacos que están vinculados al sistema renina-angiotensina, fármacos muy usados, como ustedes deben haber visto, quizás a nivel familiar también, como son los inhibidores de la enzima de convertidora en angiotensina 1 a 2, enalapril, especialmente en nuestro medio, y antagonistas de receptores de angiotensina 2,
en nuestro medio muy, muy indicado el losartán. Estos fármacos, entonces, distintos estudios de seguimiento en el mundo han determinado que es mejor manejarlos bajo eh, la señal de que son contraindicados, ¿no es cierto? Porque van a generar importantes efectos adversos, en este caso importantes, como ustedes ven, un retardo de crecimiento, teratogenicidad renal, etc. Entonces, ese tipo de medicamento queda fuera. Ahí hay un listado de fármacos y dosis que pueden después revisarlo con una calma, como alternativas en condiciones, ¿no es cierto?, incluso críticas. También en dosis, metildopa, labetalol, como ustedes ven, son los mismos fármacos que tenemos acá. Em, Claramente son los primeros cuatro que están ahí en esa lista, ¿no es cierto? Más las posibilidades de algunas alternativas, pero con ciertas restricciones. Se incluye ahí una categoría de riesgo del uso de fármacos que se maneja desde la FDA norteamericana, ¿no es cierto? Que permite clasificar el riesgo del embarazo. También, ahí mejor veámoslo al tiro, evidentemente eh, aquellos fármacos que estén preclasificados con una X o una letra D de dedo, no cabe duda que debieran evitarse. Aquellos que están con una letra C, la evidencia es que no se puede excluir un eventual riesgo fetal. De manera que lo más seguro para nuestro paciente siempre va a ser que en la embarazada usemos dentro de lo posible fármacos con, clasificados con letra A o B en términos de riesgo. Estaba también la posibilidad de usar diuréticos. Ustedes saben que los diuréticos en nuestro medio, la hidroclorotiazida es lo más usado, eventualmente también furosemida. Estos fármacos lo que hacen es aumentar la diuresis y, por ende, aumentar la excreción de sodio. Por lo tanto, en algunas ocasiones pueden estar, ¿no es cierto?, indicados, no son de primera línea, por decirlo así. Como ustedes ven ahí, se manejan los diuréticos en el embarazo cuando hay mucho edema, mucha retención de líquido, cuando hay edema pulmonar, que es una condición de paciente crítica. Eso significa, ¿no es cierto?, que hay mucha congestión, mucho líquido retenido en los pulmones, lo cual altera eh, el traspaso de gases. Eso es muy complejo en una situación de insuficiencia cardíaca. eh, y obviamente cuando hay que hacer mezclas de fármacos en condiciones de pacientes más críticas. De manera que los diuréticos, sin estar dentro del listado básico, ¿no es cierto?, no deja de ser a veces necesario disponer de ellos. Finalmente, vamos a dedicarnos unos minutos a revisar lo del sulfato magnesio, que es un fármaco que lleva muchos años en el ámbito de la obstetricia y que en realidad forma parte el magnesio de nuestra composición, los electrolitos corporales. Como ustedes ven ahí, tenemos magnesio. La gran concentración del magnesio está en los huesos asociado al calcio, también en músculo, y lo que medimos en plasma cuando hacemos un examen de laboratorio
representa un porcentaje muy mínimo, ¿no es cierto?, del contenido completo, total de magnesio corporal. Pero es una aproximación y vamos a ver que hay que, ¿no es cierto?, controlar el magnesio corporal. La acción del magnesio, fisiológicamente hablando, es modular los canales de calcio. ¿Mm? Y eso significa, ¿no es cierto?, que participa en la disponibilidad de calcio para fines de las contracciones musculares. Y obviamente también en, en el metabolismo calórico. Así que tiene un importante rol fisiológicamente hablando. El reconocimiento del magnesio, y especialmente en su forma de sulfato, partió hace muchos años, ¿no es cierto?, en su indicación como para la prevención y manejo de convulsiones en preeclampsia y eclampsia. De manera que lleva muchos años instalado como alternativa. A través de las últimas décadas, ya más de un siglo de uso del sulfato de magnesio, a través de muchos estudios más recientes ha sido posible reconocer, ¿no es cierto?, que este fármaco, por muy simple que pareciera, ¿no es cierto?, tiene un importante rol, especialmente a nivel de la actividad excitatoria del ácido glutámico. Les repito, actividad excitatoria del ácido glutámico a través de sus receptores NMDA. ¿Eso qué significa? N-metil D aspartato. Estos son los principales receptores, no son los únicos, pero los principales receptores eh, excitatorios, ¿no es cierto?, que están vinculados a la acción excitatoria del ácido glutámico en el sistema nervioso. Entonces, una interacción a este nivel, obviamente, explica en gran medida, ¿no es cierto?, la actividad del sulfato de magnesio asociado a otros mecanismos que han sido, digamos, descritos, pero que probablemente tengan menos impacto que lo que recién vimos a nivel de los receptores NMDA. Así entonces se describe una actividad inhibitoria sobre la agregación plaquetaria para estas pacientes sumamente importante, disminución de la entrada de calcio, protector endotelial de los radicales libres, ¿no es cierto? Si ustedes ya han revisado algo de la fisiopatología de la preeclampsia, ¿no es cierto? Eh, ya está claro, ¿no es cierto?, el rol del endotelio que hay a este nivel, todo el epitelio endovascular, disminución de la presión de perfusión cerebral, de la presión capilar, ¿no es cierto?, y la también disminución de la liberación de acetilcolina en la placa motora. Esto va a dar, ¿no es cierto?, una serie de efectos sistémicos, pero fundamentalmente nos va a ayudar mucho, y por eso que está vigente a pesar de tantos años ya de historia, sigue vigente en todo el mundo porque es una acción múltiple de mucho beneficio para lo que es los elementos fisiopatológicos asociados a la preeclampsia y eclampsia. Así se han creado distintos esquemas de tratamiento. Algunos pueden ser de preferencia en algún servicio de obstetricia, otros en otras partes, otros, cada cual ahí a veces se dispone a usar y establecer como un protocolo, ¿no es cierto?, de tal manera de poder hacer rápidamente la instalación de la terapia con sulfato de magnesio.
En el caso, ¿no es cierto?, de la profilaxis de convulsiones, evidentemente sigue siendo el sulfato de magnesio un regulador y baja la presión, etcétera, con dosis de carga de 4 a 6 gramos, etcétera, puede a veces ser suficiente, una vez ya que se han visto. Ahora, para fines de controlar eventuales reacciones adversas, son importantes disponer de niveles plasmáticos de magnesio, la magnesemia, oportunamente, de manera de que a sabiendas que tenemos un nivel normal de magnesemia, expresado ahí en la tabla que ustedes ven en miligramos por decilitro o mili equivalentes por litro, eh, nos interesa básicamente la segunda fila donde están los niveles terapéuticos. Si aumentamos, como ustedes ven, los niveles terapéuticos, bajando en la tablita, vamos a ver que van a haber mayores niveles de magnesemia y así también la aparición de fenómenos tóxicos en el electrocardiograma, en eh, los músculos, y eso se asocia, ¿no es cierto?, al examen clínico que es necesario acompañar en estos casos. Alteraciones respiratorias, eventualmente hasta llegar a ser un riesgo de paro respiratorio, de paro cardíaco. Así que en la medida que tengamos la posibilidad de controlar niveles, ¿no es cierto?, plasmáticos de magnesio, esto nos va a ayudar a manejar las dosificaciones necesarias como para mantener un rango terapéutico y con ello entonces controlar la sintomatología o el riesgo, ¿no es cierto?, de la paciente. El sulfato de magnesio tiene una unión a proteínas del orden de 40%, se difunde en todas partes, pasa, no hay problemas con este electrolito, pasa placenta, feto, líquido amniótico, etc. Y su excreción fundamentalmente es renal. Solo poner precauciones en este sentido, ¿no es cierto?, si la paciente ya tiene reconocida una falla renal que va a obviamente influir, como cualquier otro fármaco, en la velocidad de excreción y los niveles, ¿no es cierto?, plasmáticos se van a mantener por más tiempo y pudieran representar alguna toxicidad. Toxicidad aguda, hipotermia, se han descrito, problemas cardíacos, paro respiratorio, eh, cosas menores como letargia, somnolencia, náuseas también. Por eso requieren, ¿no es cierto?, una vigilancia no solo de la presión arterial, les repito, del tono muscular, del reflejo de los tendones, sino además, ¿no es cierto?, qué pasa con el ritmo cardíaco, qué pasa con las variaciones de la presión. Todo es importante en estos pacientes. Si hay evidencias de sobredosis, porque se han perdido los reflejos eh, tendíneos, rotulianos especialmente, o alguna depresión respiratoria, el paciente llega a 12 o menos respiraciones por minuto, rápidamente, ¿no es cierto?, hay que aportar gluconato de calcio intravenoso, por supuesto, y lento. Aquí no hay que apurarse para que este calcio, ¿no es cierto?, en el fondo atrape el magnesio y con eso va a dejar de tener actividad sistémica. A nivel fetal, neonatal, ¿no es cierto?, hay también que considerar la disminución de movimientos fetales, la disminución de latidos, eventualmente, ¿no es cierto?, signo de presión fetal. Y recién nacidos
En estas condiciones pueden presentar una hipocalemia, hipermagnesemia y hipotonía muscular. De manera que hay que corregirlo, como ya ustedes saben, de acuerdo a los protocolos rápidamente. Desde hace algunos años se ha planteado que el sulfato de magnesio podría tener un efecto, ¿no es cierto?, eh, de protección para reducir el riesgo, ¿no es cierto?, de neurotoxicidad, de hipoxia neonatal, etcétera, evitar eventualmente una parálisis cerebral. En esto ha habido harta controversia. Se sigue publicando todo el tiempo revisiones sobre este tema de cuánto puede ayudar efectivamente un manejo eh, anticipado, ¿no es cierto?, con eh, sulfato de magnesio para que el recién nacido tenga menos riesgo de problemas de neurotoxicidad. Esto se ha asociado al hecho de el efecto inhibitorio que ya se los he mencionado sobre el glutamato, ¿no es cierto? Y eventualmente también un estímulo sobre un factor neurotrófico. Eso significa una sustancia, ¿no es cierto?, que protege, que aumenta también la resistencia neuronal a fenómenos tóxicos. Así que sigue siendo un tema discutible, algunos a favor, otros no tanto, etcétera, pero que está vigente en la literatura. ¿Mm? Y eh, en relación a lo que disponemos, ¿no es cierto? El sulfato de magnesio lo tenemos en presentaciones al 20%, al 25% en nuestro país, de manera que hay que guiarse por los protocolos que cada servicio en este sentido tiene, como para administrar en forma segura, ¿no es cierto?, este fármaco. Son fármacos, entonces, todo lo que hemos visto que van a estar vinculados al manejo, ¿no es cierto?, de pacientes hipertensas y ojalá que no lleguen a complicarse hacia una preeclampsia, eclampsia. Lo importante, como les dije al principio, es evidentemente el manejo precoz, ordenado, bien regularizadas las citas de control para que los pacientes hipertensas, que se hacen hipertensas gestacionales o que son hipertensas y se embarazan, esté, digamos, lo más lejos de las complicaciones renales cardiovasculares, ¿no es cierto?, que pueden tener. Y eventualmente poner en jaque la situación perinatal. Eso es todo. Si hay preguntas, por favor, con todo gusto, intentaré contestarlas. ¿Les quedó claro? ¿Alguien que conteste? Por mi parte, me parece bastante claro y igual pude entender algunos mecanismos y la razón finalmente de las precauciones ante el sulfato de magnesio, así que por mi parte no tengo ninguna duda. Ah, qué bueno. ¿Alguien más quiere opinar algo? Opino igual que mi compañera, estuvo bien explicado lo del sulfato de magnesio y más Ya, que nada su mecanismo, así que muchas gracias. qué bueno, me alegro mucho. Ya, chiquillas, les voy a mandar la clase, ¿ya? Si no la han grabado. Ok, Bueno, profesor, gracias. que estén muy bien y les vaya estupendo. Igual, Chao. Gracias, que que esté esté muy bien igualmente. bien. Chao, profe. Chao. Chao, doctor, gracias.